Hola, buenos días y bienvenidos a WeContract. Primero quiero agradeceros en nombre de WeContract vuestra asistencia y muchas gracias por acompañarnos en esta jornada dedicada a la arquitectura y a la iluminación hospitalaria. Para hablarnos de ello, hoy tenemos el placer de que nos acompañe Carlos Durán, que es arquitecto, socio y fundador del estudio CDB Arquitectura, Hernán Gastelu, que es arquitecto asociado en la UTE Mario Corea Arquitectura, y Jorge Catanzariti, que es Managing Director en Luxes, que en esta sesión van a explorar distintos proyectos hospitalarios representativos con especial atención a un caso clave, que es la ampliación del bloque quirúrgico del Hospital Universitari Germans Trias y Pujol. Este proyecto es una pieza clave en la modernización de la estructura de Can Ruti, con el objetivo de crear un entorno eficiente, funcional y alineado con los últimos avances tecnológicos en el sector de la salud. Su impacto no solo optimiza el trabajo de los profesionales médicos, sino que también mejora la experiencia de los pacientes. En esta sesión veremos cómo la arquitectura hospitalaria y la iluminación especializada convergen para responder a las necesidades de la sanidad actual y anticiparse a un futuro cada vez más tecnológico y humanizado. Después de la presentación que nos han preparado, podréis realizar todas vuestras preguntas y luego ya daremos paso también a nuestro Coffee Networking en la sala de materiales, donde podremos seguir conversando. Y ahora, antes de empezar, os voy a presentar un poquito quiénes somos para que los que no nos conozcáis y así tener también una visión global de nuestro espacio. Yo soy Mafalda Segués, Showroom Manager de WeContract, y WeContract es un showroom colaborativo donde participan 14 empresas. Son 14 empresas diferentes y complementarias. Y gracias a la sinergia de todas ellas hemos creado este showroom de 320 metros cuadrados en el centro de Barcelona. Es un showroom 100% profesional para que podáis venir para preparar proyectos, para venir con vuestros clientes y yo os puedo asesorar en todo el proceso. Y si en algún momento ya necesitáis el contacto del canal prescriptor, yo también os facilito esta gestión. Nuestros espacios tenéis una biblioteca de materiales, los espacios expositivos donde hay más de 40 categorías de producto aplicadas y para que tengáis una visión más global os voy a nombrar a las 14 empresas que colaboran en WeContract. Tenemos a Bari Perfil, que son revestimientos, pavimentos, Busper, que es carpintería industrial, Carimbisa, carpinterías de madera para interior, para exterior, Decosan, mobiliario de baño, Hansgrohe, Axor, griferías y complementos, Inclás, mobiliario, Luxes, iluminación, Noel Marquet, perfilerías de poliestireno, Marazzi, porcelánico, Saint Honoré, revestimientos decorativos, papeles y revestimientos acústicos, Sona Arauco, fabricantes de materias primas, y Cenio, nuestra empresa de domótica. Y luego os voy a nombrar a dos empresas que se han incorporado también este mes de marzo, que son Tarimate, que también son revestimientos y pavimentos para exteriores y fachadas ventiladas, y Biefe, que son tiradores decorativos y topes de puerta, un poquito también para acabar de complementar el elenco de empresas que tenemos en el showroom. Y luego, para que tengáis una visión todavía más global, WeContract es un proyecto gestionado y promovido por Ambit Cluster, que desde Ambit Cluster lo que hacemos son proyectos colaborativos de innovación para internacionalizar a las empresas y como proyectos de referencia y los más importantes tenemos Interiotel, que lo celebramos una vez al año, una vez en Madrid, una en Barcelona. Este año lo vamos a celebrar en octubre aquí en Barcelona y de hecho esta tarde vamos a hacer la presentación de la edición 2025. Y también tenemos este showroom de WeContract, el showroom de DoContract en Madrid y la plataforma HighContract, que también es muy interesante, ¿no?, donde podéis encontrar más de 14.000 productos ya preparados para proyectos Contract y también lo que son entrevistas y diferentes presentaciones de diferentes estudios, y donde también podéis entrar porque es una plataforma que tiene mucha difusión porque es para todos los profesionales de habla hispana. Y este sería un poco la presentación para que tengáis una pincelada, ¿no?, de quiénes somos y qué hacemos. Y bueno, ahora ya sin más, esperamos que disfrutéis mucho de la presentación que nos han preparado, que será muy interesante. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias, Mafalda, muchísimas gracias, Jorge, también por la invitación y la iniciativa, sobre todo la iniciativa de hacer estos pequeños encuentros, poder compartir experiencias nuestras en este caso, pero si este rotativo de pequeños encuentros didácticos pues puede ser muy atractivo, tanto de ponente como de espectador, ¿no? A Jorge lo conocí, creo, en la ampliación del Hospital de Blanes, de los quirófanos, precisamente, y la verdad es que hicisteis un trabajo magnífico ahí, a través de Sogesa, era la instaladora, creo, y de ahí la continuidad también con Canruti. Esperemos que en Tarragona podamos seguir colaborando porque tenéis un producto muy, muy atractivo. Sin más, empezamos a... Vale, por mi parte, gracias a todos por haber venido. Hago eco de todas las palabras que acaba de decir Carlos, agradeciéndoles a todos. Jorge también lo he conocido anteriormente en una obra que hicimos en el bloque quirúrgico de Mataró, en el hospital de Mataró. Y a partir de eso, bueno, se forjó la relación y tuvimos la suerte de volver a contar con él para la obra que vamos a contar y vamos a empezar. Esta obra del bloque quirúrgico de Badalona es la ampliación, es la reforma y ampliación de todo lo que es el bloque quirúrgico. Es parte de un proyecto un poco más ambicioso, que es la reforma de todo el bloque quirúrgico del hospital de Badalona, Trías y Pujol. La parte que nosotros estamos interviniendo es la que está marcado en rojo y todo lo que está contorneado en línea de trazo es lo que es el bloque quirúrgico entero, planta 1 y planta 2. Lo que nosotros nos tocó hacer es este pequeño edificio que es parecido a un cubito que se acomoda entre lo que es la intervención del edificio polivalente que se hizo en las épocas del COVID y el edificio existente, todo el hospital de Trías y Pujol. Lo que se ve al lado del cuadrado nuestro es el acceso a urgencias con el cual nos conectamos y el acceso principal al hospital es hacia el otro lado. Perdón, pero no funciona el puntero y se hace difícil señalar. Entonces, la operación que nosotros tenemos que hacer parte de la planta sótano y se conecta hasta la planta tercera con el hospital, con el edificio polivalente existente, al cual le acaban de hacer una remonta y terminamos conectando la planta cuarta también. Lo que ven contorneado en celeste es toda la parte de lo que sería la ampliación, donde van a ir UCIs, los 6 quirófanos, etcétera, cosas que ahora vamos a ir desarrollando, y todo lo demás son las superficies de contacto. Lo que tiene en particular la intervención es que el edificio tiene una única fachada y luego en las otras hay 2 caras en las que toca y conecta con el propio hospital y una tercera cara que es la sur, que termina conectando a través de un puente con el edificio polivalente. Lo más atractivo que tenía el solar en su momento son las vistas. O sea, esto se ve directamente desde la calle, cuando uno se da vuelta, tiene todo el paisaje, la montaña, el mar, la ciudad. La verdad que es bastante bueno. El helipuerto se mete en el medio, pero no estaba planificado. Vale, la ampliación de este bloque quirúrgico existente que se ve aquí, son estas 2 plantas, el bloque quirúrgico existente y el cuadradito que decía Hernán, este cubito, bueno, es relativamente pequeño pero con una cierta complejidad porque se acomoda entre demasiadas cosas, el vial de urgencias, el edificio existente que lo rodea en L y el polivalente, con lo cual hay aquí alguien que representa la ejecución de obra y también el hospital, y se puede constatar la dificultad de ejecución de este pequeño artefacto entre tanto edificio y el vial de urgencias. Aquí se representa un poco la ubicación de las grandes áreas por planta. En el -1, que es una especie de semisótano, hay un área de laboratorios y necropsias. La planta 0, que es la de las urgencias, se amplía con un área de semicríticos, que son 8 boxes. La planta 1 y 2 es donde se desarrollan los 6 quirófanos nuevos, que 4 están en el ámbito de obra nueva y 2
se introducen en ámbito de reforma, con la complejidad que conlleva adaptarse a las cotas y a las alturas existentes. La planta tercera ya es mucho más libre, son los vestuarios que conectarán directamente con el bloque quirúrgico, y una planta también importante, que es la central de energías en planta cuarta, que como el polivalente, que es el edificio que está a la izquierda, en aquella mancha blanca, se ha hecho una ampliación de endoscopias, una remonta de endoscopias, esa planta cuarta es la que conectará con esa remonta. Nosotros hablamos de que es una pequeña intervención, pero si ven en cifras, son 6.000 metros, casi 6.000 metros de nueva construcción y alrededor de unos 1.000 metros de reforma. Sí, tira. Bueno, ahora hacemos un pequeño despiece de planta por planta para intentaremos ir rápido para no aburriros, y lo que es la planta -1, el sótano. Tenemos de un lado lo que son las necropsias y la parte del laboratorio y patología molecular, que ahí tuvimos la suerte de contar con el asesoramiento de Luxes. La planta también conecta ya en la planta -1 de acceso al propio hospital toda la parte de logística, y lo que se hace en particular en esta parte, en las dos sectores de frontera, es ya ubicar un nuevo núcleo circulatorio, tanto de escaleras como de ascensores, reemplazando los existentes. La planta baja conectamos con la parte de urgencias. El pasillo que se ve en esta parte es el acceso de camas de las urgencias. Este es un pasillo que terminamos llamando fronteras, y es donde se termina haciendo un acceso secundario a la parte de semicríticos, de los cuales son 8 boxes, con una sala de espera y una conexión también a las urgencias existentes. Ya la planta 1 y 2 son las plantas de quirófanos. En esta planta ya aparece un segundo núcleo que es exclusivo del bloque quirúrgico. Al tener la particularidad del hospital de tener el bloque quirúrgico dividido en 2 plantas, se tomó la decisión de colocar un segundo ascensor y una escalera exclusiva que comunicará los vestuarios, que ya veremos que están en planta tercera, con el bloque quirúrgico que está en planta 1 y 2. En sí son en total unos 6 quirófanos que se agregan al total de quirófanos que ya tienen existente dentro del hospital. Por otro lado, en la parte de ampliación se necesitaba hacer la parte de recuperación y reanimación, completando con unos 6 boxes cerrados y unos 10 espacios de cama abierto para la atención de la reanimación. Si querés, Carlos. Me gustaría destacar en la planta anterior un cierto esfuerzo en dejar la planta libre a nivel estructural. Es decir, aquí hemos ido a luces de unos casi 14 metros para que desde esta crujía estructural hasta la siguiente pueda haber una libertad actual y de futuro, y que conectará de una manera lógica con el resto del bloque quirúrgico. Y el segundo esfuerzo de intentar concentrar toda esa parte estéril de trabajo de personas con esas magníficas vistas que antes enseñaba Hernán. Esto pasa tanto en planta 1, que es el caso, como en planta 2, que el área de trabajo de personal se sitúa aquí en este punto. La planta 2 es la que se introduce a nivel de reforma esos 2 quirófanos en el edificio existente y se conecta con una UCI coronaria de manera directa con el quirófano. En esta planta, a su vez, se da la particularidad de tener 3 UCIs. La UCI 1, que, bueno, ya el número, José María me corregirá, pero hay una UCI, 2 UCIs y una tercera UCI que funciona en el polivalente. ¿Cuál es 1, cuál es 2 y cuál es 3? Sinceramente no me acuerdo, pero nosotros, la UCI, la parte nueva, supongamos que es la 1, es la que se terminan haciendo acá, son 8 boxes, de los cuales la mayoría tienen luz natural y dan hacia el exterior
aprovechando estas vistas, todo el edificio, toda la intervención que hicimos, aparte del esfuerzo estructural que recién comentaba Carlos, también se dio por continuar la linealidad de estos dos pasillos. La particularidad que tiene este bloque quirúrgico con respecto a otros que normalmente se hacen con un pasillo técnico y un pasillo sucio y un pasillo limpio, en este acá se plantea que todo lo que es hacia fachada es el pasillo estéril y este segundo pasillo es un pasillo limpio, no termina de ser un pasillo sucio y no tiene una conformación de las habituales en peine que tienen la mayoría de los bloques quirúrgicos que se ven aquí en Cataluña. Importante también destacar, que no lo hemos hecho, pero estaba previsto mencionarlo, es un proceso colaborativo este ejercicio, concurso de proyecto y obra. Pues en este formaba parte de un pack de 3 operaciones, era Canruti, Lleida, unas consultas externas en Lleida y el edificio del SEM, con constructora, y ese proceso colaborativo, ahora estaba intentando recordar la diferencia entre la planta 2, porque los quirófanos tienen una configuración diferente a la planta 1. Si os fijáis, en la planta 1, el preoperatorio es único para los 3 quirófanos. Los quirófanos son de una única pieza con entrada de estéril y salida intermedia. Y en la planta 2 hay preoperatorios particulares para cada quirófano, con entrada de paciente, entrada de médicos y sobre todo un espacio que, trabajándolo colaborativamente con el CatSalut, con el hospital, se generaron esos nichos como extensión y como ampliación del pasillo intermedio. Y lo que quería decir en el fondo es que todo ese proceso colaborativo donde todos aportábamos la idea, el hospital exigía, digamos, con su manual de uso y su conocimiento, acabamos configurando un quirófano que creo que es satisfactorio, sobre todo desde la parte nuestra. Estamos satisfechos con el resultado y nos consta que el hospital también. Perdón, sí. La planta tercera. Planta tercera que me la pasé. Planta tercera es la planta que describíamos antes, que son los vestuarios. Tiene un circuito particular que el personal entra por este ascensor, termina entrando ya sea batas verdes o batas blancas, es la diferenciación. Entonces, perdón, o al revés, no me acuerdo. El tema es que el circuito entran a vestuarios, se cambian, se visten para entrar en el sector estéril y ya todo este otro pasillo ya se lo considera estéril. Cuando bajan del ascensor o las escaleras ya conectan directamente con la planta de quirófanos en ese pasillo que es relativamente limpio y acceden a través de los transfer a los propios quirófanos. La planta técnica, que es donde tenemos toda la parte de instalaciones que se relacionan, está colocada ahí estratégicamente para abastecer directamente a los quirófanos desde arriba, y es la que a su vez se termina generando este otro corredor o pasillo para poder conectar con la ampliación del edificio polivalente que antes Carlos les comentaba, que es el edificio de endoscopías ahora. Entonces este núcleo circulatorio que se hizo nuevamente o se hizo nuevo, ya se hizo con una parada más de la habitual que tiene todo el hospital. Todo el hospital tiene una altura base de planta baja más 2, o sea, llega hasta una planta 2. Esta ya es una planta tercera y conecta, planta cuarta y ya conecta con el nuevo edificio de polivalente. A su vez, bueno, eso es en líneas generales, y ahora lo que queríamos mostrar un poco es cómo es un edificio que está en obra, no solo mostrar lo que es proyecto, sino de intentar mostrar un par de fotos. Tengan en cuenta que la obra no está acabada, las fotos son fotos sacadas por nosotros mismos porque no es una cuestión ya terminada. Esto es la REA, la rehabilitación y la RECU rehabilitación en el edificio polivalente, con los 6 boxes individuales, un control central
todo un área de soporte central que da servicio tanto a uno o a otro de los boxes y conecta por este núcleo de escaleras con el resto del edificio polivalente y a su vez con el propio hospital, y se hizo todo un sector de servicios a la entrada con magatzems, con zona de trabajo de personal y la conexión, bueno, ahora no se ve el propio edificio nuestro, pero es la conexión con la ampliación de planta 1. En el trabajo colaborativo, todo el proceso que se hizo fue en el tiempo ir desarrollando cada uno de los espacios, tanto sea a tiempo real, en planta, en alzado, con renders, con maquetación, e intentar ir haciéndolo paralelamente dentro de la obra. El resultado un poco es lo que ahora terminan viendo. Esto es uno de los boxes de lo que es recuperación, con las puntas de servicio. Hay como una alta tecnología en cada uno de los servicios que se instalaron, inclusive creo que Jorge también participaron en esta parte también. Lo que vimos primero eran los boxes cerrados. La parte interior es todo lo que sería el control, con 2 grandes mesas de control donde está el personal de enfermería, y luego ya sobre fachada, viendo hacia lo que es la ciudad, se ubican todos los boxes abiertos para atención médica. Bueno, ese desarrollo de un proceso a tiempo real que se va desarrollando, como decía Hernán, el esquema del box en 2 dimensiones, en 3 dimensiones, se va haciendo una prueba piloto para después ejecutar, pues también se llevó a cabo en los quirófanos, ¿no? Ese desplegable con todos los inputs que el hospital, con extraordinaria predisposición a intentar hacer el mejor producto, y que nosotros encajábamos, la supervisión del CatSalud y todos los agentes implicados, pues daba como resultado un despiece en 2 dimensiones y trasladado a 3 dimensiones que luego la realidad ejecutada, si bien no está acabado, todavía está el flujo laminar por ahí tapado y falta alguna de las pantallas, creo, refleja de una manera literal lo que aquel esfuerzo previo decía, ¿no? Estas son imágenes sacadas de esta semana mismo, de cómo está la situación de la obra, o sea, le falta realmente muy poquito para la finalización y poder hacer unas imágenes dignas. Me gusta lo de recalcar este tema de estos sobreanchos de pasillos, que este es el pasillo, digamos, donde los sobreanchos son más finos, el pasillo estéril, y aquellos otros que mencionaba antes en planta, porque creo que es una jugada importante en estos espacios donde todo queda repleto de instrumental. Y por otro lado, si quieres comentar algo ahora, Jorge, o prefieres hacerlo al final, aquí se ven ya elementos ejecutados vuestros. Sí, una de las cosas que nosotros aquí se luchó mucho por el tema de los espacios, ¿no? Sí. Siempre en los quirófanos el gran problema son los espacios de altura, porque cada vez hay más cantidad de equipamiento que se incorporan en techos, paredes, y bueno, y aquí fue un desafío que ya venimos trabajando hace tiempo, que lo verán después en otras ejecuciones, todo el tema de lo que es el flujo laminar, para poder trabajar en una iluminación que sea uniforme, logrando los 1000 lux o más, pero ocupando el mínimo espacio posible en todo lo que es la estructura de techo, que, como dije antes, ¿no? Hay muchísimas instalaciones de por medio. Y condicionados con la altura del edificio existente en esa conexión. Creo que es de elogiar que estos elementos de iluminación, como te decía, que yo los conocí en la ampliación de Blanes, o sea, poder... ¿Qué pasa? Adelante. Tiene poder. Tiene ganas de pasar. ¿Sí, no? Tiene poder de parar. No le está gustando, me parece.
sea, poder hacer esta iluminación con los cortes hechos a medida, con los ingletes en ángulo recto ejecutados completamente a medida, sin que se vea el giro a 90 grados de la luminaria, es lo que en su día nos sedujo para intentar repetir aquí y mantener la estanqueidad, que es lo que necesita el quirófano. Exacto. Que después hablaremos de eso. Vale, dos apuntes más propios de la obra. Hicimos un gran esfuerzo durante el proceso colaborativo, porque no nos gustaba cuando teníamos los retornos, no queríamos colocar rejas, no queríamos que se vea el elemento. Entonces empezamos a pensar de cómo hacer un troquelado en el HPL, y el resultado, la verdad que no es el que esperábamos, al contrario. El negro del HPL se ve más que si hubiésemos puesto unas rejitas pintadas de blanco y se escondían bien. Así que bueno, a veces uno mete mucho esfuerzo en algunas cosas que no terminan siendo como son. Por otro lado, este es el pasillo que da hacia lo que es la zona de trabajo, y lo que se alcanzan a ver son todo como la luz desde el exterior entran. Y por otro lado, los nichos, las puertas, todos estos lugares que tienen como objetivo dejar libre los pasillos. En planta 2, y lo haremos rápido, más sintéticamente, en planta 2 los quirófanos cambian de configuración, tal como explicó Carlos. La particularidad que se daba es que cuando nosotros trabajamos en todo lo que es ampliación, el esfuerzo estructural nos permitía colocar los quirófanos en el otro sentido, dejando libre toda la parte superior para el trabajo de personal. En cambio, acá ya empezamos a trabajar con el ordenamiento que tiene ahora el bloque quirúrgico existente, y el edificio tiene una línea de pilares en este sector que nos obligaba a transformar o a girar la configuración del quirófano. Los quirófanos de planta 1 logramos tener unas superficies libres de alrededor de 60 metros, mientras que en estos estamos en unos 50 y pico metros útiles. Son un poco más pequeños, tienen la configuración antigua de tener la preanestesia a la entrada, una doble puerta, entra el profesional por esta puerta, se lava las manos. Bueno, tiene una configuración diferente a la del otro. Cada uno tendrá sus pros y sus contras, pero bueno, es lo que podíamos hacer en este momento. En la parte derecha terminó siendo la UCI, que ya comentamos antes. Esto es un poco los resultados de cada uno de los boxes y la intención de otra vez poder abrirnos y mirar hacia lo que es el paisaje. No todos los boxes tienen la suerte, pero hay 2 o 3 boxes privilegiados que van a poder ver, cuando estando ingresados, van a poder ver el mar o van a poder apreciar las vistas desde el exterior. Por otro lado, desde la parte interna de la zona de trabajo, sí se intentó abrir y que todos los que están trabajando durante el día por lo menos puedan ver el paso del día, tener noción de si es de día, si es de noche, cómo va siendo el día. Entonces, esto es lo mismo que comentamos antes, ya esto es otro de los quirófanos de planta 2, en donde la intervención es más o menos la misma que ya hemos comentado y no nos prolongaremos más. A nivel de fachada, como se veía en la imagen inicial, hubo un cierto esfuerzo ya desde el concurso de intentar hacer un edificio pues neutro y un poco dialogante con su entorno. La fachada sur, que es esta que está, digamos, en el patio, intentaba dialogar de manera directa con el polivalente y hermanarse a nivel tectónico con esas lamas y replicar un poco lo que hace el polivalente en el sur. Y la fachada este, que es la que da a la montaña y la que genera esas vistas, en su momento había una presencia de la pérgola de urgencias y pensábamos hacer esa doble piel con unas bandejas de policarbonato. En el proceso y el desarrollo de este edificio, y por cuestiones normativas, también por las normativas de incendios, de acumulación de humos, etcétera, y por las vistas maravillosas que mencionaba Hernán antes y se ven en esa fotografía, pues lo que pasa, ¿no? Que esto se transforma
a una configuración parecida en lo formal, pero tectónicamente se ha introducido un déployé que permite una protección solar de la misma manera, pero también una mejora de vistas. Esa doble piel se produce, digamos, en la fachada este, que es la que vemos a la derecha, y en cambio en la fachada sur, en este proceso largo y colaborativo, pues decidimos que por la presencia de las plantas de arriba, que eran más bien ciegas, y la presencia del polivalente, que proyectaba una sombra importante a lo largo del día, decidimos desnudarla y ser aún más sinceros en lo constructivo, ¿no? La presencia del polivalente y la cercanía también nos ayudó en este proceso de lo que es que la composición de fachada que teníamos. En un primer momento era un panel sándwich de acabado y luego una doble piel por delante, pero en el propio proceso y viendo cómo era el polivalente al lado no nos convencía mucho el acabado que nos dejaba el panel sándwich, y por lo tanto incorporamos una mini onda que tuvimos nuestros más y nuestros menos con nuestros compañeros de viaje, pero al final lo terminaron incorporando. Pudimos bajar la calidad a lo mejor de acabados del propio panel, incorporar la mini onda, y cuando la empezamos a ver colocada nos dimos cuenta que, bueno, o por lo menos creemos, si querés pasar, Carlos, creemos que era una buena solución. En esta foto se alcanza a apreciar, al final terminamos rodeando todo el edificio, toda la piel que teníamos de panel sándwich, forrándola con este panel, con esta placa, con esta chapa mini onda, y acá se empieza a ver un poco el resultado, que es este patio de maniobras que está por debajo, que era una de las cosas que nos provocaron hacer unos alardes estructurales de tener todo este edificio colgado. Tenemos una luz de casi 40 metros, sí. Colgado, donde no hay ningún pilar, donde cuando empezamos a entrar y vimos el acabado nos sorprendimos más que gratamente de ver cómo iba quedando. Sí, de ser un espacio, digamos, sin ningún tipo de interés, porque ahí al fondo donde vemos van a ubicar unas compactadoras, por eso el gálibo de maniobra de las compactadoras, ese esfuerzo que menciona Hernán de salvar casi 40 metros con un pilar que hay aquí, unas dos cerchas que están en planta 3 y planta 4, colgar todo el edificio. Y como además tenemos a bordo un calculista que es un tío valiente, pues se le ocurrió, había que conectar en puente con el polivalente, con lo cual toda esta luz viene hasta aquí, salva toda la distancia, se eliminan todos esos pilares porque está colgado, el ámbito de compactadoras viene de aquí a aquí, y este Miquel de Static, tío valiente, como digo, pues desde esta cercha lanza un puente colgante, además, para conectarse con el polivalente. Un alarde estructural que digamos que podía estar fuera de escala para la intervención, pero que ahora se agradece ver ese espacio de maniobra completamente permeable y fácil. Bueno, y con esta es la última diapositiva de este primer proyecto, que evoca un poco el time-lapse que se fue transcurriendo desde el comienzo de la obra, donde estaba todo ocupado por unos módulos prefabricados, el nacimiento de la estructura, la primera parte de fachada, y ahora ya estamos, ahora está un poco más avanzado toda la parte de fachada, pero esperamos tener la obra finalizada para fines de abril. Este proyecto, que es el que hemos ganado, que era la ampliación del bloque quirúrgico, tal como contó Carlos en ese momento, fue parte de un concurso que sacó el CAT Salud, donde se incluían 3 operaciones, la de Lleida, la del bloque quirúrgico de Badalona y también unas nuevas oficinas para el SEM en el predio de Durán y Reynals. Nosotros participamos solamente de 2 de estos concursos, el bloque quirúrgico de Badalona y el SEM. Tuvimos la suerte o la fortuna de estar
clasificados técnicamente primero en ambas licitaciones, y por cosas del destino había que dar una baja económica que también puntuaba, y la baja económica que hizo el proyecto que estaba segundo nos pasó en puntaje y terminamos siendo segundos y ellos primeros. Es una pequeña espinita clavada que tenemos, y perdonen, discúlpenos, y queremos mostrarlo, por lo menos sacarlos a pasear alguna vez y contar el proyecto que hubiésemos querido también, o hubiésemos tenido la suerte de poder construir. Se nota que estamos orgullosos de este proyecto, ¿no? O sea, y es verdad, es un proyecto desde nuestra óptica magnífico, y se quedó en proyecto, desgraciadamente, pero está bien explicarlo, y de hecho reconocidamente estaba puntuado técnicamente en máximo nivel, ¿no? El complejo ICO, Durán y Reynals, y en la parte más este del solar se tenía que disponer en este ámbito el edificio, ¿no? Un edificio que no es hospitalario, con lo cual nos atraía todavía más, porque el programa es más sencillo, y que había algunas particularidades del programa que atraían y que nos animaban a participar en este concurso. Es esa mancha azul que, digamos, se dispone ahí, no había mucha alternativa, y nuestra estrategia inicial fue detectar que todo este contenedor miraba hacia norte, hacia este y hacia un poco sur, hacia la ciudad, hacia Barcelona, y era una oportunidad de generar un espacio pues, seguramente más neutro, pero con unas visiones muy atractivas. El proyecto se explica de una manera contundente y clara en sección. Como casi siempre, la sección funciona muy bien para explicar las cosas. Digamos que nuestro fuerte en el concurso era intentar agrupar todo el espacio de operaciones en una gran sala. Por programa y por anteproyecto se divide en 2 salas. Y no paramos en el intento, hasta que lo conseguimos, de agrupar todo el área de operaciones, donde están todos los trabajadores concentrados y conexionados e interrelacionados de una manera más directa, sin cambiar de planta. Debajo de ese espacio una planta técnica, porque la complejidad de las instalaciones así lo exigía. Y otra de las estrategias fue, como en el parking, en el subsuelo, había que incorporar alturas importantes por vehículos y por limpieza de vehículos, etcétera, decidimos no hacer 2 subsuelos, sino hacer un altillo para los turismos. Que esto abarataba costes, agilizaba la obra, y era una de las estrategias importantes del edificio, más allá también de las visiones de ese área de operaciones hacia la ciudad y la acumulación al lado izquierdo hacia el Durán y Reynals de todo el grano pequeño de todas las direcciones, la administración, la gerencia, etcétera. Bueno, esta misma sección que veíamos un poco más atractiva y fugada, esa gran nave que al final se podía convertir en una linterna nocturna, porque trabajan 24 horas, pero también desde dentro nos preocupaba que la longitud de la fachada, la longitud desde la fachada hasta estas áreas más hundidas, más internas, se sintiera perjudicada la iluminación. De ahí otra de las grandes jugadas, que era introducir unos focos de luz muy atractivos en ese interior, la densidad lumínica, darle una continuidad permanente, y como en el pliego nos proponían que hubiera una ampliación, nosotros planteábamos una doble estrategia en cuanto a la ampliación, es decir, unas cerchas, unas encaballadas de aquí hasta allá, con un canto sobredimensionado para permitir una primera ampliación en la propia cercha, y un cálculo sobredimensionado para permitir una remonta en el futuro de una planta más. Para esta aventura también contábamos con el mismo calculista arriesgado que tuvimos en Badalona, y le entusiasmó la idea de tener casi 25 metros sin pilares, y de ahí que salió la jásena, la cercha y las posibilidades de ampliación que fuimos estudiando. El proyecto, como mejor se entiende, es en sección, o tal vez como mejor se cuenta. Tenemos una planta baja en donde se divide
De un lado era toda lo que era la base operativa del SEM, en donde se colocaban, acá era un porche donde se colocaban las ambulancias, luego lo veremos en una imagen, para tener una rápida salida hacia la ronda. De aquel lado está el complejo hospitalario de Belviche, y toda la parte toda la parte de formación ya separada con un gran atrio o un doble espacio que se generaba a partir de una gran entrada siempre desde el lado del parque. Todo el edificio se accedía o se trabajaba siempre mirando desde el parque, dando la cara a Durán y Reynal y mirando siempre hacia la ciudad de Barcelona. Bueno, las plantas no vale la pena entrar mucho. Sí, un poco trasladar lo que era este gran espacio que habíamos trabajado, en donde operativamente se te pedían que el SEM, toda la parte de operaciones y que mandaba, estén juntos, separar un poco el 112, nosotros logramos trabajar y colocar todo junto, y después toda la parte directiva esté en estas dos franjas que balconeaban sobre el único espacio. Entonces, dando por resultado un poco este espacio que a nosotros nos había parecido atractivo, en donde, tal como como contó Carlos antes, toda la gente que estaba trabajando estaba en una única planta. Habíamos controlado y habíamos estudiado para que el sonido o el ruido no sea un problema. De ahí es que estos lucernarios ayudaban a la reverberación, de que no se prolongue el ruido directamente chocando contra superficies planas, etc. Y a su vez nos ayudaban un poco para dar iluminación al centro del espacio. Dale. Y toda la gerencia y las direcciones de este área asociadas balconeaban en 2 plantas desde ese nivel, con ese corredor, mirando y controlando el gran área. Esta es la fachada que da directamente al acceso y al Durán y Reynals, que, como decíamos antes, ahí está todo el grano pequeño, de ahí, y su orientación también poniente, de ahí que hiciéramos unas lamas verticales y digamos una agrupación de pequeña escala. Toda esa banda es como más de despachitos. Y esta es la contraria a la que da la ciudad de Barcelona, que nos atraía mucho esta idea de hacer un elemento linterna, digamos levitando sobre la planta técnica y sobre las 2 plantas bajas, con una protección solar muy neutra, que era una malla, un deployé continuo en fase de concurso, era lo que proponíamos. Es un edificio que va a funcionar las 24 horas y entonces nos parecía oportuno reconocer, así como reconocíamos en planta la funcionalidad diferente y reconocíamos el grano pequeño del grano de las áreas de trabajo, el gran espacio, también trasladarlo a la fachada y así lo hicimos, y a su vez que sea una gran linterna para la noche, pero se quedó acá. Perdón. Bueno, como decía antes Hernán, este es otro concurso también finalista que sacamos a pasear, por WeContract al menos. Y creo que estamos siendo un poco extensos, vamos a pasar un poco más rápido, si no vamos a ser muy pesados. Este asunto lo conoce bien. Se había hecho y se había fallado ya, creo que el concurso de Taxonera, de las consultas externas, que lo está desarrollando Asunta y su equipo con Luis Morán y Diego Nacamacho. Y salió a concurso la Agencia de la Salud de Barcelona, que es aquel otro edificio, donde ya la configuración volumétrica urbanística era un poco más limitada. De alguna manera había que encajar el edificio en 2 fases y te insinuaban que la configuración volumétrica tenía que ir más o menos por ahí. Curiosamente, de las 5 propuestas que había, creo que había 4 que eran muy parecidas precisamente por esas indicaciones volumétricas iniciales. El concurso ya por bases te lo pedían que separes en fase 1 y fase 2.
En cuanto a funcionamiento, todo esto era la parte de oficinas de distintas, o sea, unos nombres impronunciables de toda la parte de lo que es la Agencia de la Salud, que van con la parte alimentaria, que van con la parte de ambiental, que van, o sea, distintas áreas, sí, o entidades que agrupa la Agencia de la Salud, y por debajo del lado de la taillonera del edificio de consultas, todos unos laboratorios. Como siempre, como es habitual un poco en los proyectos que trabajamos, empezamos a plantear siempre una planta más o menos libre, en donde, como se hacía, estudiamos un poco cómo poder hacer las dos fases, dando por resultado un acceso central a través de un patio, en donde hacia un lado entrabas a la fase 1, que eran todas las oficinas, y por otro lado hacia la fase 2, que eran los laboratorios. La planta Zócalo se estructuraba todo en torno a 3 patios continuos, y ya la planta superior eran más, otra vez. Cada una de las plantas se estructuraban con unos espacios polivalentes, unidos a través de un patio central en donde pasaban las circulaciones y se pedían espacios de interrelación entre las distintas agencias, y todo el grano pequeño hacia atrás. Entonces, todo el edificio se estructuraba dando la espalda un poco dando frente toda la parte de administración o despachos, etcétera, hacia Valdebrón, y toda la parte de trabajo ya más abierta, dando a la ciudad de Barcelona y a todas las vistas. Una vez más, el proyecto también tratamos siempre de explicarlo en sección. Lo dicho, mirada hacia Valdebrón y montaña, mirada hacia la ciudad, y este era un poco el espacio central que habíamos buscado, en donde se daban siempre en toda esta parte central la interacción entre las personas y las zonas de trabajo a los laterales. También todo tenía un acondicionamiento climático, funcionaba como buffer, un montón de búsquedas que también se quedaron en el papel. Y esta era la síntesis un poco, el resultado formal es la visión que daba hacia la ciudad de Barcelona. Y por último, y ya terminamos también muy rápido, está ya en fase de construcción. Este es un proyecto que tanto el proyecto anterior como este, aparte de estar en UTES, nosotros dos están a bordo el despacho de Sanabria Planas Gallego, Lidia Planas, Ramón Sanabria y Josep Gallego, son coautores de este proyecto, están en la UTE. Bueno, esto es para finalizar una experiencia real, digamos, tangible, que sí que fue un concurso ganador y se ha ejecutado una primera fase más pequeña, digamos, y ahora está en ejecución la segunda fase, ya la mayor. Este es el anteproyecto, una imagen de anteproyecto de la época del concurso, donde se planteaban las 3 ampliaciones, ¿no? Las 3 fases, si no recuerdo mal, donde se intuye, no sé si después está mejor explicado, pero se intuye la estrategia inicial, que era aprovechar una rambla que ya existe hasta ahora en este tramo, que es la peatonal, la bonita, donde se darán los accesos, y crear lo que para nosotros es el leitmotiv del edificio, crear aquí un gran espacio a triple altura, que es el gran hall, pero también es un espacio pasante que funcionará cuando digamos que el hospital esté en marcha, vendrá un flujo de gente desde el norte, con lo cual esto será atravesable y real, un espacio intermedio y casi ciudadano. En fase de concurso el proyecto tenía 3 fases, que era la fase 1, es toda la que es el hospital en sí mismo, fase 2, que era la primera, la parte de administración, y la fase 3, la parte docente, si no me recuerdo más, recerca y docente. Ahí está la imagen completa, esto era imagen propia de concurso, las 3 fases, y el proyecto, nosotros el lema del proyecto era entre plazas. Lo que se hacía era, esta es la calle
Doctor Maliafré, la calle Guillermo Olivé y la calle Joan Pau II, el hospital, todo el recinto hospitalario está bordeado por estas 3 calles. Y acá, existente, están 2 edificios del bloque B que se van a demoler. Este es un edificio, el edificio C, que es el único que queda y en donde están las urgencias, a través del cual nosotros nos terminamos conectando. La Rambla, que recién Carlos explicaba, es la que une, es un paseo que une las 2 calles de punta a punta y atraviesa el nuevo hospital por este hall público. Bueno, un poco las circulaciones, el lío de circulaciones y la segregación, tanto sea de la parte logística como de la parte de acceso rodado a las urgencias, como la entrada peatonal desde las 2 calles, la entrada del coche, el desencoche, bueno, toda la complejidad que tiene el propio edificio y como recién decíamos, termina funcionando las urgencias dentro del edificio existente. Esta es nuestra ampliación, se terminó generando un edificio de conexión, puente, sí, de conexión entre ambos, que es lo que terminamos haciendo. La sección, una vez más, es donde se explica todo, aquellas unidades de hospitalización un poco levitando, flotantes, sobre una planta de instalaciones que es doble, casi es una doble planta, tiene 5 metros y pico, y un basamento de bajo más 2, que a la derecha del vestíbulo está toda la parte ambulatoria y a la izquierda del vestíbulo está la parte asistencial. Un -1 logístico y de áreas de soporte, aunque después también hay farmacia, anatomía patológica y laboratorios, y una importante incorporación que es una supergalería técnica en anillo que conecta todo el edificio, incluso previsión de futuras ampliaciones, con una central de energías que se dispone en el lado de poniente. Este es el hall pasante que mencionamos, que vendrás desde Mallafré por la pérgola fotovoltaica, entrarás aquí, te admitirán, tendrás todo el lado asistencial y allí todo el lado ambulatorio de bajo más 2. Y podrás continuar o venir desde el otro lado. Es un render de concurso. La fase 1, que es la que contábamos antes, que es la que vendría a ser la construcción del propio hospital, a su vez se vio separada por una fase 1.1 y una fase 1.2. La fase 1.1 fue, todo se le denominó trabajos previos, es meterse adentro, como el hospital tenía que seguir funcionando durante el proceso de obra, nos pusimos a trabajar en todo lo que era la adecuación de accesos sobre el costado izquierdo del hospital para poder trabajar y que ahora, cuando nosotros venimos con la fase 1.2, que es la que se acaba de comenzar, el hospital pueda seguir funcionando sin ningún problema. Entonces la fase 1.1 terminó generando todos los viales, una plaza que divide 2 edificios existentes que van a continuar trabajando, uno ambulatorio que es el D y el edificio C que recién comentábamos, en el cual funcionan las urgencias, como ya dijimos, arriba funciona el bloque quirúrgico, las UCIs, etc. En esta parte, también como parte de la fase 1, se hizo el edificio de despachos médicos y también en planta baja es el nuevo acceso a las urgencias. Esto es un poco fotos, tenemos 4 fotos de obra donde se hizo la galería soterrada, que quedó todo enterrado. Estos los alardes estructurales también nuevamente en el edificio de despachos médicos, ya que tenemos 2 voladizos de cada lado de alrededor de 7-8 metros, en el cual lo utilizamos para que sea un lado el acceso peatonal de personas y del otro lado puedan aparcar todas las ambulancias que entran al sector de urgencias. En fase de construcción y acabada la plaza de unión entre el edificio C, el edificio D y que da acceso a las nuevas urgencias. El edificio de despachos médicos ya también en fase, yo cuento rápido, Carlos, así ya cerramos, y en fase de construcción. Este es el acceso el cancel de acceso de las ambulancias, el voladizo que recién describíamos, quedaron todos colgados, se hicieron unas jásenas de casi 2,5 metros de alto en la planta superior, y eso nos permitió tener estos espacios que nos parecen agradables o atractivos.
ya la obra acabada en la planta baja, el acceso a las urgencias que recién decíamos, y este es el acceso de ambulancia en la parte trasera. Ahora lo que acabamos de empezar es la fase 2, todo lo que recién veíamos fotos y está acabado es lo que está de este lado, y ahora viene la parte gorda, donde también esperamos que tengan oportunidades de colaborar. En la fase 1 también. Y ahora Muy bien. Fase 2, ya todo el edificio gordo es lo que viene ahora, y es lo que está en etapa de construcción. El edificio acabado, bueno, semi-acabado, de despachos médicos con los accesos a urgencias que recién veíamos, es ese. Toda esta parte es, bueno, aquí era el antiguo helipuerto, este edificio D, paradójicamente se queda, y la intervención nuestra llega a 3 metros del propio edificio. Esta escalera que se hizo la tuvimos que hacer durante la fase 1 de trabajos previos, en la escalera de emergencia, que anteriormente el edificio originalmente la tenía ahí, pero si nosotros ejecutábamos la obra nueva teniendo esa escalera, nos acercábamos tanto que ya era difícil trabajar. Y poco más, excavadoras. Y por último, 2 imágenes de cómo serán las plazas, de este entreplazas que dio origen a todo este proyecto. Gracias. Excelente la explicación y se nota la pasión, ¿no?, con que lo hacen. Gracias, Jorge. Así que nada. Bueno, buenos días. Mi nombre es Jorge, como comentó antes Mafalda. Somos una empresa de iluminación aquí de Barcelona. Cumplimos 21 años este año, en marzo, o sea que ahora. Y estamos en Mataró. Comenzamos en Mataró, ahora estamos en Cabrera de Mar. Y bueno, nos dedicamos al tema de iluminación ya hace unos cuantos años, y en estos últimos 14 años, más o menos, nos empezamos a dedicar fuertemente a la parte de lo que es sanitario. Y a partir de aquí, bueno, presentamos un poco, siguiendo un poco el hilo de lo primero en el tema de proyectos a nivel de hospitales, y después damos unas pinceladas de otros proyectos que hacemos. Básicamente, teniendo en cuenta un poco todo lo que son en hospitales, nos centramos mucho en todo lo que es no solo la iluminación, sino también el tema de las zonas estériles, las zonas blancas, zonas limpias, zona de REA, tener muy en cuenta todos estos espacios que no solamente es iluminación, sino que hay que cumplir otro tipo de normativas, ¿no? Como comentaba antes, hay diferentes zonas dentro de los hospitales, donde tenemos laboratorios en salas blancas, salas limpias, salas operativas, y a partir de aquí generamos una serie de productos para todo este tipo de zonas. Dicho esto, cuando entramos en salas blancas, en laboratorios o biotecnología o sector alimenticio, tenemos que cumplir las normas ISO, ¿sí?, de certificación. Cuando entramos en salas limpias otra, y en salas operativas y comunes es menor, pero sí tenemos importancia en la parte de lo que es la iluminación y el confort en todos estos tipos de zonas. A partir de aquí, cuando entramos en este bloque quirúrgico, que hicimos, que se ejecutó de aquí de Cantrías y Puyol, nos encontramos con este tipo de zonas que nos venían explicando. Teníamos quirófanos, REA, UCI, pasillos, despachos, y en cada sitio aplicamos un tipo de iluminación diferente, ¿no? No quiero entrar mucho en detalle aquí, que ya se explayaron bastante, pero bueno, que tenemos en cuenta siempre estos tipos de espacios para el tema de la iluminación. En el tema de los quirófanos, como comentaron antes, y están aplicados también en otros hospitales, como tenemos una zona de zona limpia y zona sucia en salas, y en el tema del quirófano determinamos muy bien el espacio, la flexibilidad que tenemos en el tema de la intervención de la iluminación. Entraré un pelín en detalle después cuando veamos las fotos de aplicación. Tanto no solo en la parte del quirófano tomamos en cuenta lo que es la iluminación en sí mismo, para que sea pequeña, para que puedan entrar en todos los espacios que se puedan utilizar, que tengamos ese IP65 que siempre se habla, que es IP, pero es por el tema de sobrepresiones, el tema de la parte microbiológica, que se cumplan con las ISOs,
no recuerdo mal si, bueno, mira, entre 5 y 8 dependiendo de la complejidad del quirófano. Todos estos temas, aparte de eso, nosotros generamos unos escenarios donde zonas donde pueden estar el quirófano operando, limpio, sucio y todo, se puedan, desde fuera se pueda saber o se pueda detectar cómo está la situación de cada uno de ellos. Lo mismo pasa en el tema de UCIs, ¿sí? Aquí hemos hecho una intervención muy sencilla, en otros hospitales, bueno, en el clínico tenemos una intervención ahora bastante integral en todo lo que es la parte de UCI y bueno, y ya entraremos, bueno, y la parte del ciclo circadiano que hablaremos. Y salas de REA es la zona donde, lógicamente, en la parte de recuperación postoperatorio, una zona menos exigente, pero también en calidad de luz la que debemos tener en cuenta. Y aquí entramos en lo que es laboratorios, ahí sí somos más exigentes en la parte de ISOs, en la parte de desinfección y en la parte de acumulación microbiológica. Obviamente en zona de despachos es mucho más sencilla. Y aquí son algunos de los hospitales con los que hemos hecho trabajos, ¿sí? En diferentes sitios, en Candrías, en Clínico, en Trueta, en Valdebrón. Creo que se te olvidaron el de Blanes. No lo encuentro. No sale. No lo encuentro, pero bueno. Sí, que está ¿Bien? así. ¿Sí? Ah, sí. Ah, vale, no lo veo. Esta mañana no veía. De abajo. Vale. Ah, mira, ahí está. Perfecto. Entonces, nada. Estos son algunos de los hospitales con los que hemos trabajado y estamos trabajando, ¿sí? En proyectos diferentes. Este es un ejemplo de un quirófano completo que hemos realizado, donde antes comentaba que con la iluminación generamos diferentes escenarios e intervenciones, donde si el paciente lo están operando o es limpio, o está sucio el quirófano, o está limpio, o inclusive hay alarmas que no sean solo sonoras, o que inclusive quitemos la parte sonora porque puede alterar el funcionamiento y que sean lumínicas todo el tema de sistemas de alarmas. Eso lo estamos incorporando, bueno, lo hemos incorporado, no es que lo estamos viendo, sino que ya lo hemos incorporado ya hace un tiempo, y es más que nada generar un bienestar en el tema en el trabajo en la parte operatoria, ¿no? En el anterior al clínico, esto es en Sant Joan de Déu. En resonancia magnética pasa lo mismo, el ruido es muy ensordecedor para el paciente y nunca sabe cuándo termina, entonces generando diferentes colores en el tiempo de proceso de la resonancia le genera más tranquilidad al paciente para poder saber cuánto tiempo le está faltando, ¿no? Y eso es un trabajo que hemos hecho hace unos años en el clínico en este caso también, para poder trabajar en este aspecto. En Sant Joan de Déu también creo que tenemos instalado lo mismo. Y aquí la iluminación es bastante, bueno, un tema muy puntual que la parte de resonancia hay que trabajarla muy bien porque si no toda la parte de iluminación se quema, ¿no? Entonces trabajamos muy bien el tema de la parte de resonancia magnética, iluminación para estas zonas. Otra zona ampliable del Hospital de Sant Joan de Déu, trabajando mucho el flujo laminar, estrechos, muy hecho a medida, generando espacios para otros tipos de instalaciones. Aquí está hecho con cristal, creo que ustedes estaba hecho en HPL, ¿no? En Tarragona, si todo sale bien, tenemos cristal También cristal. prescrito, a ver si llegamos. Dependiendo, sí, dependiendo. Igual se rompe antes en el el camino, cristal. en el camino se cae a lo mejor. Ahora estamos implementando algo similar en la clínica Corachán también, que son 2 quirófanos. Otras zonas que esto no iba a ser un quirófano, pero sí también tiene bastante cercanía a lo que es un quirófano, que es otras zonas generando diferentes tipos de colores para esto, ¿no? Por el tema del líquido de contraste también nos han pedido con este tipo de temperaturas de color. Este es un ejemplo de UCI que es la hepática, la 7.3 del clínico, donde hemos hecho en su momento
2017, ¿sí? Hemos hecho 14 habitaciones, ¿son? Sí, no recuerdo si eran 12 o 14, donde aquí hicimos una integración de todos los espacios, ¿sí? Tanto la zona de pasillos, donde teníamos las 14 UCIs, los cristales estaban polarizados, ¿sí? A nivel de eléctricos, y tenemos todo el control de todo el sistema de la parte de iluminación, donde tenemos la parte de zona de exploración, ambiente, penumbra y lectura. Todo esto separado, inclusive, que por eso se habla también de los hospitales que curan, el tema del ciclo circadiano. En caso de que vino muy bien el proyecto de ustedes, que se pueda ver fuera, se puede ver, eso genera, bueno, y eso creo que está experimentado, de que la gente se recupera muchísimo más rápido si se puede sincronizar con el exterior. Si no sabe dónde está, no. Cuando tenemos esta falta, porque por espacios no tenemos ventanas a la calle, el ciclo circadiano en la iluminación diría que es fundamental en este aspecto. Y esto desde el 2017 lo tenemos incorporado. Esto es Trueta en Girona, que es una sala de TAC, lo mismo que pasó antes, salas blancas, no, ya ni recuerdo dónde es, pero bueno, no me aparece. Y más allá del sector hospitalario, como nos gusta algunos desafíos de tipo de proyectos, estos son algunos proyectos simbólicos que, bueno, que son fuera de lo común, ¿no? Que no son oficinas normales que hemos realizado, ¿no? Esto es todo un diseño de un artista en Andorra, en Escaldas, con toda una iluminación, con tubería de inox y toda una fuente, más 300 metros de unas luminarias especiales, de todo un camino de agua, con griferías, que lo vayan a ver, es la verdad que el artista muy bueno, muy bueno. Estaciones de metro de la línea 9, que hicimos 5 estaciones, ahora estamos también proyectando la estación de Maragall. Residencia de estudiantes, donde nos piden luminarias, ¿sí? Tipo, sí. ¿Estas son muestras? Toda la iluminación de todo el edificio. ¿Esta IP65 la tienen? La curvita, ¿eh? Sí, lo podemos hacer. Ojo. Entonces, bueno, iluminación, nos han pedido una luminaria de este estilo, óvalo de 25 metros de largo con proyectores, nos piden. Y nosotros encima claudicamos y tratamos de ejecutarlo. Por eso el tema de los quirófanos, ¿no? También. Bueno, iluminación para, en la Copa del Rey de baloncesto, o iluminación específica con acero corten, que diseñamos toda una estructura para hacer portante toda la iluminación dentro de esta estructura de chapa de acero corten, más las luminarias en color ámbar. No es IP65, pero está pintada con un NSS que nos pidió el cliente en este caso, ¿sí? Un casino en Tánger, que hemos hecho una luminaria con unas estructuras que tenía 14 por 12 metros. Un museo aquí en Madrid, en la Puerta del Sol, de camisetas. Y esta luminaria que la van a ver aquí, que está aquí afuera, que es un premio que hemos ganado de diseño el año pasado, que es una luminaria híbrida, que está en el Hospital Pera Virgili, instalada en Ibiza, y esto es la Plaza Dau, que está enfrente del Corte Inglés de Avenida Diagonal. ¿Sí? Y después ya sectores más específicos como la parte de nuclear, donde la parte técnica es muy exigente, ¿sí? En toda la parte de zona de contención y zonas de alto riesgo. Y nada más. Una preguntita para ustedes. Siendo la tendencia de hospitales que curan, ¿cómo puede influir la arquitectura? ¿Cómo puede influir? ¿Es una pregunta trampa o qué? Positivamente, ya con esa palabra ya se responde todo, pero la arquitectura en el bienestar, pues seguramente es un porcentaje muy importante, ¿no? Hospitales que curan o arquitectura que ¿cómo se dice? Que previene.
que incluso puede llegar a prevenir, es decir, plantear espacios proporcionados, iluminados, bien iluminados. Y pensado en la circulación de la gente para que la contaminación cruzada no exista. Sí, temas acústicos que casi siempre, o por problemas económicos o por dejadez, desaparecen de la ecuación. Es evidente que la arquitectura influye en el bienestar, no solamente mencionar, yo qué sé, entras en las termas de Peter Zumthor y ves esos espacios que están lumínicamente neutros, muy controlados, espacialmente son bellísimos. Seguramente no es un hospital, pero ayuda a prevenir cualquier tipo de problema que tenga que ver con la salud. En cuanto hay un montón de estudios, ya sea de biofilia, de humanización que se está buscando, aunque a algunos la palabra humanización no me termina de caer simpático. Yo creo que todo el tiempo se hicieron espacios pensados en el paciente, se fue evolucionando, pero que ahora mismo hay toda una tendencia en donde trabajar ciertos materiales que sí dan cierto confort diferente. Es verdad, pero la utilización de la luz, de las ventilaciones, de que casi todos los espacios den al exterior, es un trabajo que no se viene haciendo de ahora hace 4 o 5 años, sino que cualquier hospital que visites aquí en Cataluña de 25 o 30 años ya se venía trabajando, que la humanización ahora tenga un poquito de otro, se le haya dado una vuelta más y se utilice la palabra como marketing o que suene bien, sí. Creo que sí, todo tiene que ver, pero ya creo que hace tiempo muchos arquitectos, y sobre todo de esta zona, vienen trabajando en ese sentido, de que el paciente, que el edificio también cure. No solamente se cure con la medicina, sino que el espacio también ayuda a eso. Sí, yo totalmente de acuerdo. Humanizar no es revestir paredes de madera o poner acabados, que también ayuda, pero la primera ecuación es el espacio. Correcto. Es la calidad del espacio. ¿Y la segunda? La segunda ecuación, pues... la segunda no. Lo salvaste, lo hubiese dejado. No. La segunda ecuación es todo lo que puedes influir en ese espacio a nivel de acabados, de iluminación, de acústica, de recorridos, como decías. Estamos de acuerdo, sí. La segunda pregunta. ¿Qué importancia tiene construir una narrativa común entre los diferentes partners a la hora de desarrollar un proyecto hospitalario? Toda. Un buen ejemplo es Badalona, sí. Un buen ejemplo es Badalona. Si la narrativa no es común o el barco no es común, te estrellas seguro. Es vital. Y en un PMASO ni te explico ya. O sea, si separamos proyecto, que la narrativa estructural, instalaciones, ambiental, lumínica, acústica, etcétera. Correcto. Tiene que ser es evidente y relativamente fácil, vamos a decir. Cuando entra un PMASO, las cosas se complica o se complejiza, pero que la narrativa tiene que seguir siendo común, es la manera de evitar el desastre. Vale. Sea hospitalario o no, ¿eh? Sí. Sea hospitalario o no, estábamos hablando de hospitalario, pero... para hacer una casita en el campo también. Estamos de acuerdo. No sé si tienen alguna otra... Sí, un segundito. Muy bien. Buenas, ¿qué tal? Gracias por... Vale, graba pero no amplifica, al revés, graba pero no amplifica. Gracias, súper interesante. Una pregunta un poco en línea de la segunda. ¿Cuánto influye la operación, el día a día, el mantenimiento, la limpieza de un hospital, supongo la limpieza y el mantenimiento que será mega complejo, en el diseño? No entiendo que en ese pasillo que lo hiciste como unos nichos, es para que cuando en un hospital hay un montón de carros dando vuelta y vas así por el pasillo, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto influye y cuánto participa la persona que limpia? Hablaste de un proceso participativo. ¿Hasta qué punto, digamos, eso influye y cómo se integran esos agentes, a veces un poco más jerárquicamente
en la parte inferior, ¿no? Entre un cirujano y la persona que limpia el quirófano, ¿a quién vas a escuchar más en un proceso participativo? Más o menos, seguramente es al... ¿Quién fue el interlocutor del hospital con nosotros? O sea, lo normal es que en todo proceso participativo, en todo diseño, ya sea con el proyecto de PEMASO o con otros modelos en que se está trabajando, siempre terminás hablando o siendo tus interlocutores los usuarios finales de cada uno de los espacios que vayas haciendo. Y como tú dices, o sea, si bien hay quirófanos donde se salvan vidas, también hay locales de netella donde se tiene que limpiar todo lo que se haga. Y la verdad es que en este desarrollo, particularmente en el de Badalona, Josep María fue el interlocutor con cada uno de estos agentes, ya sea con la directora del servicio de enfermería, ya sea con todo el equipo de médicos, cirujanos o enfermeros que trabajan dentro del bloque quirúrgico, con las personas que están en las UCIs y a su vez también con todo el personal de limpieza. ¿En qué derivó la cuestión de limpieza? En que la elección de los materiales, o sea, y tuvimos más de una conversación, por así decirlo, en que elegíamos un tipo de rachola y venía, rugosa, no vale. Pero no, si es rugosa, o sea, lo que queremos es esto. Y dimos vueltas, demoramos, 15, 20 días la decisión, pero fue esa la que terminaron diciendo. Y a su vez esto con cada una de las cosas, con los pavimentos, con los otros revestimientos que no eran rayola, en síntesis, con cada una de las decisiones que fuimos tomando, puntualmente, lo que acabas de preguntar, limpieza tuvo una parte importante de decisión, incluido hasta en la parte de quirófanos. Sí, la pregunta parece hecha a medida de Canruti, porque en serio, porque hay, si os fijasteis, hay salas muy pequeñas, salas de aparatacha, de limpieza, de acumulación de elementos de netella. Esas salas, al final, la interlocución a través de las infraestructuras, de las personas dedicadas a infraestructuras del hospital, acabas geometrizando las áreas y las salitas a medida de las medidas de muchas piezas que tienen que ver con la limpieza, con una cama, con el aparatacha, con la ponta de la UCI. Hay una influencia clara en el proceso, lo que pasa es que a nosotros nos llega a través de un interlocutor. Hola, muchas gracias por la presentación. Una consulta para Jorge. Con las nuevas tecnologías de iluminación que hay, ¿cómo están afrontando el tipo del consumo energético? Me imagino que el hospital o los hospitales tienen algún límite energético para ser conservadores de energía justamente. ¿Logras dar esos lúmenes que te piden por sala con un consumo mínimo de energía? ¿Cómo están? Nos exigen el BEI, que es lo que es el consumo vatio metro cuadrado, que son los cálculos lumínicos que trabajamos para poder mantener esa eficiencia. Estamos ahora trabajando últimamente en los 170 o 180 lúmenes vatio, ¿sí? De eficiencia, y muy puntuales, como nos está pasando en esta lámpara que diseñamos, llegamos a 230 lúmenes vatio. Lo normal ahora se está trabajando en 120, 130, ¿sí? Lúmenes por vatio. Una pregunta, ¿la iluminación la puedes conectar con el sistema de monitorización de quirófano según escenas de tipo de quirófano? Por ejemplo, ¿sí? O sea, ¿funcionáis con la misma conexión de los equipos de quirófano? Sí. Cuando hablas de equipo de quirófano, ¿es de las lámparas? Las lámparas de quirófano, exacto, que se pueden crear escenas y, por ejemplo, viene el médico X y quiere la escena de hacer traumatología, que se enciende todo, después se hace bariátrica. Sí, nosotros lo que hemos hecho en los quirófanos, eso nos lo han pedido personalizarlos para diferentes tipos de médicos. Pero sí, lo que tenemos trabajado es que el quirófano tiene diferentes estancias, ¿no? Diferentes
estados, que es como antes había comentado, si está el estado sucio, el limpio, el operando, si otros nos habían pedido cuando operaban colocar el tipo de iluminación en otro estado por el tema del líquido de contraste. En todo esto, aparte nosotros estamos integrando en el sistema todo el tema de semáforos externamente para que del lado limpio y sucio en los pasillos se sepa desde fuera cómo está el estado del quirófano, ¿sí? Que también lo estamos integrando un sistema, ¿sí?, de control central tipo SAP cuando nos lo solicitan, que en este caso lo estamos haciendo con el clínico. A partir de eso estamos teniendo en cuenta todos estos estados. ¿Por qué? Porque son muy importantes para el día a día de la gente, ¿no? Del que limpia, de los que están operando, y esta comunicación, si está ocupado o no, también puede ir centralizado a un sistema donde estos quirófanos, cuáles están libres y cuáles no. Vale, gracias. Buenos días, gracias por la presentación. Hablabais vosotros del tener una pre unificada o de tener una pre en cada quirófano, y también Jorge comentabas esto de las luces. No sé si, como en el total del proyecto, ¿cuáles son algunas innovaciones o cambios remarcables que digáis, esto lo hemos hecho diferente y estamos contentos, ya sea tecnológicamente o arquitectónicamente? Voy a lo fácil. O sea, lo primero que nosotros vimos cuando circulamos por dentro del hospital era la cuestión de los pasillos, y que los pasillos estaban súper cargados de carritos, armarios, etcétera, de un montón de cosas que los 240 o 260 que tienen de circulación terminaban siendo 1,80 o 2 metros, terminaban achicando toda esta superficie de paso. Desde ahí salió esta primera idea de empezar a trabajar con estos nichos, perder un poco de superficie dentro de los quirófanos que ya quedaban grandes, para poder tener, ya sea que la superficie, que las puertas no invadan los pasillos, que los carritos tengan su lugar de ir guardándolo. Bueno, fue una cosa que surgió durante la presentación, también lo nombró Carlos antes cuando respondíamos la otra pregunta, que esos nichos se hicieron a medida de los carros, y ahí vuelvo a nombrar a Josep María, que se trabajó toda esta parte y nos fue dando todas las medidas y espacios que deberían ocupar cada una de estas cosas. Entonces, no sé si es innovación, pero es una cuestión que sí estudiamos y nos metimos dentro del problema. Sí, a nivel innovación tecnológico seguramente no tenemos nada a decir, porque es un proyecto y obra apurado, y seguramente no somos nosotros los agentes indicados. Tendría que haber un ingeniero aquí a ver qué es lo que realmente innovó. A nivel arquitectónico, que tampoco es una gran innovación, pero sí que hubo un proceso en este colaborativo que decíamos. Nosotros tenemos todos los boxes y los quirófanos dibujados con un tabique tradicional de pladur y un HPL de acabado. En ese proceso se cambió, seguramente gracias a los comentarios de Josep María Rimbau, que el hospital tenía chequeado un panel. Es un panel Pharma que hace 6 centímetros con un acabado de HPL por ambas caras y con un perfil de aluminio que une un panel con otro. Eso permitió mecanizar e industrializar los quirófanos de una manera más rápida, dando un acabado uniforme y no dependiente de un operario, con un zócalo trabajado también, y con una articulación de las puertas relativamente sencilla y rápida. No te diría que es una gran innovación, porque en el mercado existen otras cosas superiores, pero no está mal. Y por último, tampoco es innovación, pero sí son búsquedas. El hecho de cómo ir segregando hacia todo lo que sea exterior, lo que sea trabajo de personal y de pacientes, que es esto que nombrábamos antes, todo lo que no requiera luz, intentar meterlo hacia el interior, y todo lo que sea para trabajar, para circular, etcétera, que por lo menos puedas percibir
si es de día, si es de noche, o que no dependas exclusivamente de la iluminación artificial. Por último, tantas veces que ahora lo nombramos varias veces a Josep María Rimbaud, se dijo que es un proyecto colaborativo. Los agentes que estuvimos colaborando y que estuvimos día a día fueron Patricia, que está representando a CatSalud ahora, y allá Javier Corral, que representa a la UTE de Acciona y Copsisa, que fueron la empresa encargada de construir la obra, y agradecerles de la presencia de ambos acá. ¿Más preguntas? Gracias, buenos días, gracias por la charla. Mi pregunta va relacionada a lo siguiente. Hablamos a día de hoy y convivimos con todo inteligente, teléfonos inteligentes, coches inteligentes, y no podemos dejar de hablar de hospitales inteligentes. Entonces la pregunta es, ¿cómo con la tecnología actual, digamos, qué hay de tecnología actual y qué se viene a futuro para integrarla en espacios hospitalarios, y cómo esa tecnología afecta el desarrollo y la concepción de un proyecto? Lo mataste. Bueno, para cerrar. Hostia, además se ha ido Ferran, ¿no? ¿Se ha escondido o se ha ido? ¿Ferran se fue? Ferran se fue. Seguramente el director de infraestructuras del clínico, que estaba aquí atrás, te puede contestar mejor, no sé si Víctor te puede contestar mejor que nosotros. Lo que a mí se me ha venido a la cabeza como respuesta es, estamos ahora en unas sesiones con el clínico para intentar prever por dónde pueden ir los tiros a nivel del complejo hospitalario, y en esas sesiones vienen personas pues muy sabias en materias diversas, y a mí una de las cosas que me sorprendió es que estas UCIs que vemos en cualquier hospital a día de hoy, estas que dibujamos y construimos, que es un espacio pues cargado de cosas en el techo, con unas pontas un tanto aparatosas, una cama que es de unas medidas importantes, unos retornos, unas impulsiones, unas puertas, pues nos han comentado que eso es lo que a día de hoy el mercado te puede suministrar, pero el mercado, en la trastienda del mercado, se está investigando mucho, y a día de hoy se suministran este tipo de pontas pues porque hay que sacar un rendimiento comercial a algo que se inventó hace 30 años, me lo invento los números. Pero que en un futuro, no sé si cercano o a medio recorrido, seguramente todo eso desaparezca y todo venga con una cama, y en esa cama esté el flujo laminar, esté la impulsión, esté el retorno, esté la operativa, esté todo. Y seguramente un único mueble en la pared, o nada, o algo empotrado en pared. La tendencia es esa inteligencia que está en proceso, pero que no la vemos a nivel de peatón, está ahí. Y cuando se decida cerrar comercialmente aquellas cosas que a día de hoy te siguen suministrando y se abra una nueva etapa, seguramente haya el gran cambio. Y será paulatino, pero será relativamente lento. ¿Conoces alguna tecnología en particular que se esté aplicando o esté a futuro cercano? ¿Pero en qué materia? No, digo yo a nivel de, no sé, a nivel de telecomunicaciones, a nivel de iluminación, a nivel de... Lo que sí pasó eso fue al principio con el tema de iluminación en el 2007, 2008, 2009. Ese cambio de tendencia que las empresas todavía no estaban, de iluminación las grandes, no habían podido hacer el vuelco, aparte estuvo esta crisis de que estuvo en el 2008, retrasó todo el tema este que tú decías, ¿no? Que había que sacarle, primero hay que hacer un I+D y una reinversión para poder sacar al mercado toda esta tecnología, y eso fue lo que retrasó también la entrada de la iluminación tecnología LED hasta el 2011 prácticamente. Dicho eso, nosotros estamos investigando, bueno, y estamos trabajando, no más que investigando, trabajando para poner en marcha, no podemos decir fechas, pero durante este año, todo el tema de lo que es, para mejorar lo que es en los hospitales principalmente y en otras áreas, todo lo que es la transmisión de datos a través de la iluminación. No sé si habían escuchado hablar de esto, del LiFi, del VLC, que poder transmitir todo lo que es toda la información de datos a muy alta velocidad
a través de la iluminación. Entonces esto nos da dos ventajas a grandes rasgos. Una es, dejamos de tener campos magnéticos si eliminamos todo lo que es el wifi en las áreas donde hay pacientes que sí tienen problemas a nivel de campos magnéticos. Segundo, el tema de la seguridad. Lo que estamos iluminando aquí y lo que podemos transmitir, cuando salimos fuera no tenemos más transmisión de datos. Y esto lo que los logra es poder tener mayor seguridad a nivel de datos, ¿sí? En eso estamos trabajando, estamos haciendo ya algunas cosas, pero bueno, estamos empezamos este año, estamos trabajando con Axio también con este tema para evolucionar, y durante este año tendremos novedades en el respecto. Sí, si nos centramos en el ámbito clínico, lo que sí es verdad es que cada vez es más importante y coge más medida todas las áreas de simulación. Esto, con Víctor en el Valle Brón hicimos un pequeño área de simulación, bueno, no tan pequeño al final, pero que era como una prueba piloto en el recinto, en el ámbito hospitalario ahí. Y en estas sesiones del Hospital Clínic, cada vez más las áreas de simulación clínica asistencial las quieren contiguas a las diferentes áreas para tener espacios de previsión de ampliación y de previsión de simulación. Y eso sí que es un camino a nivel, digamos, tecnológico y de avances directos hacia la medicina, que ahí practicarán de una manera simultánea anécdotas del tipo de que el cirujano, no recuerdo bien la anécdota, pero el cirujano practicaba 14 veces un no sé qué antes de entrar al quirófano, porque tenía ese área de simulación contigua a su quirófano. Bueno, eso existe hace tiempo y eso avanzará, sí. Sí. Y esto crece exponencialmente, sí, telemedicina. Sí. ¿Más preguntas? Bueno, pues muchas gracias por esta charla tan interesante, Carlos, Hernán, Jorge, y muchas gracias a vosotros también por compartir esta jornada. Y bueno, la damos por finalizada y ya nos vamos al Coffee Networking en la sala. Muchas gracias a todos. Gracias.